Rocky Horror. ¿Cómo no emocionarse con solo escuchar ese título? Es bastante curioso considerando que tanto la película como el musical original causaron bastante controversia en su época y fueron muy criticadas por su fuerte contenido de carácter sexual y en general por no tener mucho sentido. Por supuesto, sin saber en ese entonces los millones y millones de fanáticos que ambas versiones se conseguirían en las décadas siguientes. Eso en parte gracias a las incontables proyecciones y obras de teatro con participación de la audiencia, las cuales son muy entretenidas de ir, en serio se las recomiendo, declarándola una de las películas más aclamadas en la historia del cine y convirtiéndose en todo un clásico de culto. Y a decir verdad, sí se entiende el por qué esta película se convirtió en un icono tan grande en la cultura popular. La historia se centra en Brad y Janet, interpretados por Barry Bostwick y Susan Sarandon, una correctita pareja de enamorados que hace un viaje en medio de la noche para casarse, pero cuando su auto se descompone, van por ayuda a un castillo en donde se encuentran con un montón de sirvientes extraños liderados por un dulce travesti llamado Frankenfurter, interpretado por Tim Curry. Y ahí, Brad y Janet se ven atrapados en medio de una locura tras otra, perdiendo su inocencia, descubriendo nuevos placeres y siendo testigos de la creación de una nueva forma de vida a la que llaman Ahora bien, a simple vista todo esto puede sonar raro. Y sí, créanme que lo es. Esta es una de las películas más extrañas y bizarras que jamás van a ver en sus vidas. Y eso es mucho decir considerando todo lo que tenemos hoy en día. Pero a su favor, la película es totalmente consciente de eso y por lo tanto no es necesario que te la tome en serio. Es muy obvio que cuando el director Richard O'Brien, quien también fue guionista de la película e interpreta al mayordomo Riff Raff, creó el musical original, claramente no está buscando hacer nada súper complejo o desafiante. No, la idea es apagar tu mente por un momento y dejarse llevar por la atmósfera gótica, la buena música y los personajes memorables, creando una bizarra pero entretenida experiencia. Y básicamente eso es lo que yo conseguí con esta película, un buen rato. Es tan loca, tan fuera de lugar y tan bizarra que es difícil no amarla por eso. Pero, a pesar de lo absurda y cursi que puede ser, la película para nada se ve barata o hecha sin esfuerzo. Solo vean los sets, vean los escenarios, fíjense en los detalles, fíjense en los vestuarios, escuchen la música. La música es increíble. Cada canción aquí es súper memorable y tarareable a más no poder. Les aseguro que van a estar cantándolas por semanas después de ver la película. E incluso las, entre comillas, escenas eróticas no son realmente para tanto. Sí, es cierto que la película juega bastante con el tema del escapismo y la liberación sexual, pero si las comparamos con otras cochinadas que han salido últimamente, realmente no son tan fuertes que digamos. Por lo menos aquí las escenas eróticas aportan a la historia y a toda la experiencia que la película entrega en sí. Sin mencionar que cada una de ellas tiene muy buen humor y llevan a situaciones hilarantes en la película. Pero bien, digamos que nada de eso les llama la atención. ¿Qué buena razón hay para ver la película? Eso se lo resumo en 2 palabras. Tim Curry. Maldita sea, este hombre es todo un tesoro. De por sí, Frankenfurter es ya un personaje entretenido, pero gran parte de lo que lo hace memorable es gracias al actor. Tim Curry desborda carisma y te atrapa tanto con su energía en todo momento que es imposible no dejarse llevar por su encanto. Especialmente cuando se nota que él está teniendo el momento de su vida cada vez que sale en pantalla. Él es lo mejor, él es la estrella, él es la razón principal por la que tú tienes que ver esta película. Pero no por eso hay que olvidar al resto del reparto tampoco. Cada personaje de esta película tiene un diseño único, es memorable a su manera e incluso tienen personalidades muy bien definidas. La pareja principal, por ejemplo, es agradablemente ingenua, los sirvientes son súper divertidos, Rocky es chistosamente inocente, Meatloaf, que en paz descanse, nos regala una de las mejores escenas, carajo, hasta el maldito criminólogo es genial en la película. Y pues sí,
como se habrán dado cuenta, realmente disfruto mucho de esta película tanto como lo hice la primera vez que la vi. Y obviamente no soy el único que piensa así por la enorme cantidad de fanáticos que tiene. Hace poco me enteré que hubo un remake para televisión en el 2016 y pues, ¿cómo decirlo de la forma más amable posible? Fue horrible. Aunque sí aprecio el detalle de que Tim Curry interpretara al criminólogo en esa película, el remake no logró capturar para nada la esencia de la original. Solamente existe un Rocky Horror, un clásico total de los 70 con personajes memorables, buena música y un completo icono que nos permite celebrar el cine oscuro y raro solo por el simple hecho de ser oscuro y raro. Definitivamente es una película que todo el mundo debería recordar y es una de mis favoritas personales de todos los tiempos. Si aún no han visto la película, denle una oportunidad y vean si ustedes también pueden hacer el Time Warp otra vez.